Capítulo 8, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a estos que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Nosotros somos predestinados de antes de la fundación del mundo. La pregunta es, entonces esos aztecas, mayas, mextecas, como se llamen, todas esas tribus, ya que dices que Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, todo eso, entonces ellos pudieron conocer al Creador en esa forma. Podemos ver, como dice la Biblia, que de muchas formas habló Dios antes, ¿verdad? A través de profetas, jueces, a través de diferentes personas, hasta que llegó a Cristo. Ahora eso es lo que tenemos. La maldición del pecado sigue en nuestra carne. Y también entender qué tan es lo que iba, de acuerdo a la lectura que estabas haciendo, de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. También parte de ese entendimiento. ¿Qué tanto afectó el pecado original al ser humano? O sea, es que hay varias posiciones, pero uno de dos. O es una enfermedad que aunque te afecta, tú puedes querer a Cristo, o realmente estás muerto en tus delitos y pecados. Realmente nos afectó en lo más profundo de nuestro corazón. O es una enfermedad espiritual, o espiritualmente estás muerto. Si espiritualmente estuvieras muerto, no podríamos volver a nacer, porque estabas hablando hace rato de que volvemos a renacer. Así es. Porque el renacimiento no depende de ti. Exacto. Tú no decides cuándo naces. Recordemos lo que dijo Jesús con Nicodemo en Juan 3. Recordemos esa parábola. Dice, el espíritu es como el viento, que va a donde quiere y hace renacer a quien quiere. Tú no puedes decidir cuándo renacer. E incluso yo soy uno de los que argumenta que ni siquiera nosotros supimos cuándo nacimos de nuevo. Solamente yo recuerdo haber levantado la oreja para empezar a escuchar del Evangelio. Para mí, una persona que empieza a ponerle atención al Evangelio, que le empieza a interesar, que le empieza a causar cierto hormigueo, para mí ya nació de nuevo. Aunque todavía no forzosamente se da cuenta. Pero esa es mi postura, porque hay unos que son diferentes. Te tiro la curva. Esa persona que tú dices que apenas empezó, no tengo la oreja destapada, que dice que apenas empezó a escuchar el Evangelio. Dice que esa persona pues ya empezó a ser salva o ya es salva. Para mí ya es salva. Pero si esa persona, aquí voy con lo del libre albedrío. Si esa persona decide, aunque escuchó, decide apartarse en vez de seguir el camino. Entonces, ¿si es salva o no es salva? Porque todo depende, porque mi punto es, con el libre albedrío yo tengo la opción, por decir así, de ser salvo. Tengo la opción. Según tu posición. Sí. Pero a la misma vez. Bueno, vamos a estar en desacuerdo en esa parte. No, es que estoy de acuerdo completamente contigo, pero al mismo tiempo no. Porque la Biblia muestra estas dos verdades. Uno, somos predestinados ¿desde cuándo? Nacimiento. Desde antes de la fundación del mundo. Bueno, sí. Efesios. Sí. ¿No? Desde antes de la fundación del mundo. Son Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a estos que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Santificó, perdón, y después glorificó. O sea, nosotros somos predestinados de antes de la fundación del mundo. ¿Cierto? Y perdí el hilo. ¿A qué iba con esto? Bueno, gané el debate. No, porque tendrías, por ejemplo, la Biblia muestra esto, que Dios elige, ¿no? Y que hay ovejas que el Padre ya le regaló a Cristo. Y que vendrán a Cristo. Y la predestinación es una parte esencial de la Escritura. Para mí no lo puedes negar. Hay denominaciones que la niegan. Para mí solamente debería haber dos posturas, porque la predestinación está en la Biblia y es clara. Uno, o tú crees que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, o tú crees que Dios conoció y vio quién lo iba a recibir y a estos predestinó. Para mí solamente debería haber esas dos posiciones, sin embargo te vas a encontrar con 40,220. Eso no importa, ¿no? Si tú crees que Dios te predestinó para salvación, ¿qué papel juega tu libre albedrío?
Sin embargo, la Biblia también enseña, arrepiéntanse. Claro. Y entonces ese arrepentirnos, nosotros decimos, me está dando la opción de arrepentirme o no arrepentirme. Las personas que cuando predicó Pedro después del aposento alto en Hechos capítulo 2, que le dijeron, hey, entonces, ¿qué hacemos para ser salvos? ¿Qué les dice Pedro? Arrepiéntanse cada uno y crean en el Señor Jesucristo. Entonces, sí se ve esa clara como responsabilidad humana y soberanía de Dios. O Dios decide quiénes son salvos, o el hombre decide si quiere ser salvado o no. Y esas dos paralelas, así se quedan, ¿eh? Así se quedan, no se cruzan en ningún momento. Nosotros no los vamos a poder cruzar. En la Biblia parece claro. Sin embargo, como yo creo en la predestinación, si Dios no predestina a algunos para salvación, y como yo creo en Romanos capítulo 1, en el Salmo 14 y en el Salmo 52, que te dice que no hay ningún hombre justo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que quiera a Dios. Sí. Si Dios no predestinara a algunos, nadie lo querría y nadie sería salvo. O sea, delante de Dios, va a estar delante de Dios en el trono o algo así. Lo que va a pasar es esto. Si yo no predestino a estas personas para que fueran salvas, y la Biblia lo dice así, que nos arrastró el Espíritu Santo hacia él, todos estaríamos perdidos. Todos. Sí, todos. ¿Quién lo va a querer si estamos muertos? No tenemos el ejemplo en Ezequiel con los valles de los huesos secos. No tenemos a Lázaro. ¿Cómo alguien que está muerto en sus delitos y pecados tiene libre albedrío? ¿Cómo puedes decidir buscarlo? Y por eso digo, cuando levanta la oreja, es porque ya está resucitado. Y como creemos también en la gracia irresistible, no vas a poder decir que no, porque el Espíritu Santo te va a arrastrar hacia él. Por eso te digo, todo parte desde la perspectiva de la salvación. Sí. Todo parte de ahí. Lo siento un poco difícil estar como que en el mismo punto contigo. Sí, predestinación, ok. Creo que algunas personas sí fueron predestinadas para ser salvas. Algunas. No, exacto. Ajá. No, defiende tu punto, muchacho. Pero no todo, porque es que yo puedo escoger, yo tengo la opción de decir, ok, voy a dejar de hacer este podcast, voy a dejar de hablar de Cristo, me voy al mundo. Sí. Tengo libre albedrío para hacer eso. Sí. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, ¿cómo puedes decir que yo soy salvo ya que escuché la palabra y conozco de la palabra de Dios? ¿Cómo puedes decir de que yo voy a ser salvo si yo también tengo la opción, por decir así, el libre albedrío de escoger apartarme? Bueno, punto. Ajá. Dale, yo lo que te iba a decir es que lo que pasa es que tenemos que verlo desde una perspectiva. El libre albedrío que nosotros tenemos es limitado. ¿Es pregunta? Sí. El libre limitado. Hermano, es que no, aquí no estamos hablando de tu libre albedrío, de incluso que pudiste haber decidido ponerte hoy de vestimenta, o qué trabajo te gusta, o si quieres hacer este podcast. En eso tienes todo el libre albedrío del mundo. Claro. Aquí estamos hablando de la predisposición hacia Dios. Ok, yo no tengo, lo que estoy entendiendo es que yo no tengo opción si quiero amar a Dios o no. Dios dijo, ok, tú me vas a amar a mí y no importa lo que hagas, me vas a amar. Esa es la predestinación. Porque es la única forma en que lo podemos hacer. Porque es la única forma en que nosotros querríamos a Dios. Sí. Romanos capítulo 1 es lo que enseña. Sí. Porque recordemos la depravación total. Mira, estamos recitando el tulip de principio a fin. Sí. O sea, el tulip aquí, porque somos calvinistas, ¿verdad? Entonces, aquí el tulip está marcado, hermano. Nosotros estamos en la depravación total ahorita, pero acabamos de pasar por la expiación, la gracia irresistible, la predestinación. O sea, aquí están los 5 puntos. Mira, también lo puedes ver en cuanto a nosotros y nuestra condenación, lo podemos ver en Juan 3:17. O sea, ya nosotros estábamos condenados, ya nosotros estamos perdidos sin Cristo. Sin la salvación que Dios nos da por gracia a través de la fe, es imposible que nosotros hubiésemos querido llegar a Él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Buena, ¿no? Y todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La pregunta aquí, por ejemplo, Dios crea a Adán y Eva. Vámonos desde el principio. Dios crea a Adán y Eva. Y les dice, no comas de este árbol porque el día que de él comieres de cierto, morirás. Ok. ¿Murieron ese día? No. ¿Espiritualmente? Ok. Físicamente no, pues obviamente físicamente no. Pero sí empezó la degradación celular, es decir, empezaron a morir.
Correcto. Porque eran eternos. ¿Por qué crees que los tiene que sacar del Edén? Porque recuerda que hay un árbol prohibido, pero también estaba el árbol de la vida. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, hubiesen sido estando eternos. muertos en sus delitos y pecados, hubieran sido eternos, pero sin posibilidad de salvación. Porque se tiene que cumplir. Para poder haber redención tiene que haber muerte. Muerte espiritual, claro. Física también. ¿Cómo accedes a la vida eterna si no es a través de la muerte? Bueno, pues. Me explico, a menos que los que queden, de hecho, sus cuerpos serán glorificados, lo dice en el Nuevo Testamento. Pero bueno, mueren espiritualmente. A partir de ahí, otra pregunta interesante. Ok, Caín nace cuando ya Adán había pecado o antes. Ya después. Ya había pecado. ¿Por qué? Abel es el primogénito es Abel, ¿no? No, Caín. Caín es el primogénito. Sí. Que bueno, según lo que yo tengo entendido, Caín nació después de la caída del hombre. ¿Por qué? Según lo que he leído. Porque mató a Abel. Porque mató a Abel. Ya tenía envidia. Ya tenía el pecado por dentro. Él mismo. Ya. Ahora, a partir de ahí, nosotros como seres que continuamos la raza, ¿estamos muertos en nuestros delitos y pecados e incapaces de responder a Dios? ¿O estamos un tanto afectados por el pecado que podríamos voltear a Dios si se nos da la oportunidad? Porque a partir de esa respuesta, entonces va tu definición. Ok, déjame ver tu pregunta nuevamente. ¿Estamos afectados completamente por el pecado? O sea, que el pecado nos cubre 100% sin Dios. Y no hay forma de ir a Dios si estamos 100% en pecado. ¿O estás 50% afectado con la capacidad de ir a Dios si sientes la decisión de hacerlo? ¿Qué enseña la Biblia? Es que hay circunstancias. ¿A qué voy? Es que depende de cómo es que uno vaya creciendo. Porque nosotros tres crecimos o tuvimos como que bases cristianas desde un principio, ¿no? Pero si lo ponemos en el punto de una persona que no tiene acceso al cristianismo en ningún momento, y esa persona, como dice, es predestinada a amar al Señor, pues esa persona, de alguna forma, Dios va a hacer de que esa persona sea salva. Sí y no. Sí y no es una respuesta. Anthony, ¿quieres comentar algo al respecto de esto? No, sigue. Bueno. Mi respuesta a eso es un sí y un no. Toda persona que sea predestinada por Dios, tarde o temprano va a venir a Él. Eso es un hecho. Pero únicamente va a ser a través de la predicación del Evangelio. Claro. Únicamente, es la única forma, porque a Dios le plació, ¿cómo dice? Perdonar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Sí. Estoy parafraseando, como sí, claro. paráfrasis, ¿no? Sí. Pero sí dice eso, ¿no? Que a Dios le plació salvar a los hombres, es salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. ¿Sí? Entonces, esa es la única forma, que el hombre escuche el Evangelio. Ahora, tú me vas a preguntar, ¿hay predestinados en todas estas tribus que nunca escucharon y tribus que todavía nunca han escuchado el nombre de Cristo ni el Evangelio? ¿Hay? Me pregunto si hay o no hay. No creo, porque no tenían forma de escuchar el Evangelio de ninguna forma. Por supuesto que vamos a hacer un poco de filosofía aquí, porque recordemos cómo, por ejemplo, llegan los mayas, los mixtecas, todas estas civilizaciones que están viviendo a la par que Cristo está de este lado. ¿Sí? Todos los que están en este lado del continente americano. Sí, recordemos que la historia nos dice que estaban congelados todas las partes por donde cruzaron ciertas civilizaciones para llegar a ser parte de lo que hoy conocemos como el continente americano, mientras que está pasando en Medio Oriente toda la situación de Cristo, incluso antes de Cristo. Estas tribus nunca pudieron escuchar nada, absolutamente nada. O creemos que como vienen todos descendientes de Adán, de alguna forma, por medio de la transmisión oral, tenían cierto conocimiento del Dios divino que en algún momento perdieron. Posiblemente, porque digo, todos los dioses, por ejemplo, los aztecas eran
¿Sabes? ¿Conocen el pozole? Sí. Sí, es muy mexicano. Delicioso. Desafortunadamente, no me gusta. Dios te va a castigar por eso. Pero ¿sabes qué carne con qué carne lo comían los mixtecas? Creo que eran mixtecas. Cuando lo inventaron. Carne de humano. Carne humana. ¿Con qué rellenaban los tamales? Latiné, no creí. ¿Con qué rellenaban los tamales? Con carne humana. Eran unos caníbales horribles. Qué ricos. Que gracias a los españoles, aquí en México, gracias a los españoles, nos pudimos liberar, o se pudo en ese momento liberar del yugo de esas personas. Mataban 40 personas por día. No sé tanto un pozole así. La neta, no. No, así con carne de puerco está mejor. Casi no. Lo mismo, ¿no? Digo. Pero ya estamos viendo filosóficamente cómo pudieron ellos más o menos conocer. Pero pensemos que hasta donde lo sabemos, pues no podemos comprobar si conocían del Dios vivo y verdadero o no. Lo que sí podemos ver es que Romanos capítulo 1 te enseña que Dios se les reveló a sí mismo por medio de la naturaleza. Así es. Es decir, por medio del estudio de la naturaleza, la mayoría de una mente razonable va a ver que debe haber un creador. Principio. Si tiene un principio, tiene alguien que lo creó. Sí, así es. ¿No? El argumento de la belleza de la creación. O el argumento de la causalidad también. Pues la pregunta es, entonces esos aztecas, mayas, mextecas, como se llamen, todas esas tribus, ya que dices que Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, todo eso, entonces ellos pudieron conocer al Creador en esa forma. Sí. ¿Algunos fueron salvos? Yo sostengo que no. Porque no forzosamente te revela la obra redentora de Cristo y Cristo es el único camino al Padre. Yo sostengo que no. Algunos reformadores incluso sostenían que era suficiente creer en ese Dios que creó los cielos y la tierra para llegar a su salvación. Yo no creo que eso se sostenga con la Biblia. Porque nadie llega al Padre. Yo sé, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sí. Pero, no quiero ser riguroso yo lo creo de cierta forma, pero realmente en la historia y los reformadores lo pusieron así. Sí. Y ahí cada quien puede decidir qué parte creer. Y también entonces, Romanos dice que a los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Y también podemos ver, como dice la Biblia, que de muchas formas habló Dios antes, ¿verdad? A través de profetas, jueces, a través de diferentes personas, hasta que llegó a Cristo. Ahora eso es lo que tenemos. Hola, perdona la interrupción, solo quería recordarte que le des un like, suscríbete, compártelo y danos un comentario si tienes alguna sugerencia o alguna opinión sobre el programa. Bueno, continuemos. Me recordaste algo, Anthony, con ese gran comentario que acabas de hacer. La única vez que Dios ha permitido por su propio libre albedrío a las personas ser salvas fue en el arca de Noé. Solamente Noé. Bueno, Noé no tuvo libre albedrío, ¿o sí? Noé no. ¿Qué le dijo a Dios? Vas a ser salvo. Mira, 120 años duró el curso de la construcción del arca. 120 años. 120 años antes, Dios le dijo, vas a construir un arca y le dirás a la gente, pero solo te salvarás tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas. O sea, es decir, nadie te va a escuchar. Yo he decidido que tú y tu familia se salven. Tú predica, ¿eh? Tú diles a todos lo que viene. Y que sea su libre decisión. ¿Y quiénes se salvaron? Noé, sus hijos y sus esposas. Y como tú dices, ¿tuvo libre albedrío Noé? No. ¿Tuvo libre albedrío Abraham? No. ¿Josué? Todos los elegidos. ¿Moisés? Cuando le habla... un dato interesante, Dios, el Padre, nunca le ha hablado al ser humano. Todo ha sido Cristo. Siempre ha sido Cristo, siempre. Incluso en el arbusto que habla con Moisés, la Biblia dice que es el ángel de Jehová que le habla. Entonces siempre es Cristo el que habla con la humanidad, nunca es Dios Padre. ¿Y a quién tenía Moisés en el arca, en el tabernáculo? También. No entendí. No hay una... No sé si me estoy equivocando, que era que Moisés tenía con Josué y otro, no me acuerdo quién más,
que tenía, no sé si era el Espíritu de Dios en un arca, en un tabernáculo, que supuestamente Moisés hablaba con Dios en esos lugares, y de ahí él sacaba los mensajes. Creo que están Jueces, no estoy seguro. Creo que era en el monte. No, yo creo que tú Era estás en el hablando de monte. Levítico o Deuteronomios. Ok, no me acuerdo exactamente, pero que No puede ser en Moisés Jueces. no puede ser en Jueces. No. Okay. Ahí está Sansón, el pecador. Ok. Antes Yo lo digo por envidia. Sansón. Quería ser igual de fuerte que Sansón. O ser salvo. No hablo de la fuerza. Habla bueno, cambiando Hablo de de tema. sus pecadotes. Ay, No, pero por ejemplo, ¿no? O sea, Dios le habla a Moisés y le dice, quiero que vayas a liberar a mi pueblo. Sí. Moisés se niega varias veces, hasta que Dios, dice la Biblia, enojado le dice, ¿quién ha hecho al mudo y al ciego? No soy yo, Jehová. Es decir, yo hago lo que quiero, muchacho, y tú vas a ir. Sí. Ahí está tu libre albedrío. Jonás igual. Jonás fue un otro. gran ejemplo. Pablo, Sí, asesino de cristianos, hermano. Si por su libre albedrío y jamás. Si Dios no se le aparece, lo deja ciego y le dice, ¿a quién persigues? Sí. Si no hace, y es que esa es una representación preciosa de lo que hace con todos nosotros. Sí. Si no, ni siquiera querríamos nada con Dios. Sí. Tengo otro que es controversial. ¿Cuál? Judas. Tampoco tuvo libre albedrío. Ahí discrepo. ¿No crees? Es controversial. Sí. ¿Mande? Mira, yo abrimos sí debate. Yo sí veo cómo ningún discípulo de Cristo se pudo resistir al llamado de Cristo cuando tú sígueme. Sí. Yo no he visto ese llamado a Judas. ¿Cómo? Yo no sé si solamente se unió a los 12, porque había muchos discípulos, pero sí. Cristo elige 12. Claro. Pero, por ejemplo, ves a varios de los discípulos que Cristo mismo los va a buscar. Y le dice, tú sígueme. No sé si, no estoy seguro si con Judas haga eso. Sí. Pero no, lo que yo te estoy diciendo es que él no tuvo libre albedrío para traicionar a Cristo. ¡Ay, sí, cierto! Ya te entendí. Ok, sí. O sea, cierto, él fue escogido. Él fue escogido para eso, para traicionar. Eso. Sí. Salmo 22. Salmo 22. Hasta mismo Jesús dice que el que me traiciona, uno de ustedes me va a traicionar. Ahí es que es una joya, bro, es una joya. O sea, cuando lo lees ahí, y Jesús está hablando a los discípulos, ¿va? Y le dice, ok, muchachos, pues esta noche pues alguien me va a traicionar. Y todo el mundo. Todo el mundo, no. Ya sabes, el hocicón de Pedro, jamás. Yo jamás te traicionaría. ¿Y qué hace después el desgraciado? O sea, no. La Pedro, verdad. Pero me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Ajá, ¿no? Sí. Y dices, ay, Pedro, cállate el hocico. Pero bueno, después dice Jesús, aquel que moje el pan en el plato. Porque eso estaba en el Salmo 22, ¿no? El amigo que estaba conmigo, que mojaba su pan en mi plato. Y le dice Jesús, aquel que moje el pan en mi plato. Pasa eso. Judas moja el pan. Y todavía preguntan, ¿seré yo, maestro? O sea, bro. No, es una joya, bro. Es una joya, man. Es una joya, pero nos representan a nosotros por completo. Pero Judas estaba predestinado para eso. Sí. Y fue, para cumplir eso. Y aquí está la pregunta. ¿También fue salvo? No. Es claro. No, tengo un buen argumento a favor. Okay. La Biblia dice que para cuando se llegó el tiempo de que Jesús ya tenía que ser crucificado, dice la Biblia que Satanás entró en Judas. Okay. En paralelo con Pedro. Cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte. Satanás no entra en Pedro para negarlo. Él le pide permiso a Cristo para zarandear a Pedro. Sin embargo, con Judas, la Biblia sí dice que Satanás entró en Judas. Judas no pidió permiso. Judas no se arrepintió. No. ¿No? No se arrepintió.
no fue tan grande la presión que tuvo que tuvo no culpa. Tuvo Exacto. culpa, pero tuvo culpa y conciencia, fue y aventó las monedas, pero no fue a Cristo. Sí, Pedro fue a Cristo. De hecho, ni eso. Cristo fue por Pedro. Fue eso. Ahí te da la garantía. Sí. Y mira, qué buen ejemplo, Anthony. Por eso me gusta hablar con ustedes. Hasta me caen bien ya. Mira. Pedro peca negando a Cristo. Estoy seguro que él sintió, aquí se acabó todo. Sí. Ya negué a Cristo. Dice la Biblia que lloró amargamente y profundamente. Y él dice, pues ya se acabó todo, me regreso a pescar. Y volvió a lo que estaba a su vida, a la vida que tenía antes de que Cristo lo llamara. Y dijo, pues aquí se acabó todo. Si no es que Cristo va por él se hubiera quedado pescando. Cristo va a hacer con cada una de sus ovejas exactamente eso. Aunque tú te vayas al mundo y te arrastres en el mundo, si eres de Cristo, tarde o temprano te va a arrastrar otra vez a él. Sí. Tarde o temprano. El simple hecho de que, bueno. Mira, Sansón. ¿Cuándo se arrepiente Sansón? Justo antes de morir. Justo antes de morir. Una vida como Bueno, yo sí veo que la historia de Sansón solo son 2 capítulos, pero yo sí veo como que de pronto me da esa sensación de que Sansón de pronto se acordaba de Dios y oraba. Me da esa sensación de que lo tenía como amigo, aunque él sabía que estaba haciendo las cosas indebidas. Me da esa sensación porque sí dice que de tanto, sí le pedía a Dios que se acordara de él o él le iba con Dios. Pero lo ves arrepintiéndose prácticamente hasta el final de su vida. O sea, yo soy de los que digo, si eres de Dios, así sea minutos antes, te vas a arrepentir, no porque creo que sea necesario para la salvación si ya eres predestinado, pero es porque tú sabes que tienes que estar bien con papá. Tienes que estar de acuerdo con él. Recordemos que la fe nos justifica delante de Dios, pero las obras nos justifican también delante de las personas. De los hombres. Es decir, lo que tú eres y lo que tú dices ser se debe de ver reflejado, decían ustedes hace rato, por frutos y por obras. Las obras para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios. Pero los frutos, ¿cuál fruto? Gálatas 5:22. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. ¿Está esto en tu vida? ¿Estás creciendo en eso en tu vida? Si no es así, cuestiónate tu salvación, aunque entiendas a Cristo en tu mente, posiblemente no está en tu corazón. Pero eso ya es obra del Espíritu Santo, no mía. Sí. Predícalo, hermano, predícalo. Ya está. No. Es obra del Espíritu Santo. Tú solamente predicas el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Eso es todo. ¿Crees? Sí. Arrepiéntete. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepiéntete. Pero eso no significa que me arrepentí, ahora voy a hacerlo otra vez. Eso no es arrepentimiento. Yo te diría que estuviera lindo, ¿verdad? Que no volviéramos a pecar nunca más. Claro. Sería Sin embargo, que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre. No vas a disfrutar pecar, te va a doler en el alma cuando eres de Dios. Claro. Te va a doler. Y vas a ir llorando con el Señor, pidiendo su perdón, no para tu salvación ser recuperada, sino para estar a cuentas con Él. Para tener y mantener viva la relación, como cuando nos ofendemos. Si yo te ofendo a ti, ¿qué necesito para que nuestra amistad no se rompa? Irte a pedir disculpas. Perdón, oye, yo te hice esto y te dolió, lo lamento. No quiero que se vea afectada. ¿Es lo mismo con Dios? Sí, cuando le pegaste a Anthony, fuiste a pedirle perdón. Pero se lo merecía, él pateó mi computadora. Por eso le rompiste el pie, ya entendí. No, pero mira, este es un tema demasiado bueno. A mí me encanta hablar de este tipo de temas. Y pues la salvación no se pierde. Así. Ándale. Sí. Yo también digo, la salvación no se pierde porque primero yo no la gané. Exactamente. Cristo la ganó por mí. Yo no la puedo mantener por mis obras. Yo hago las obras que tengo que hacer porque amo al Señor. Y cuando fallo, voy y me pongo a cuentas con Él. Sí. Y sé que voy a morir fallando.
Una pregunta, ¿nosotros pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Va de nuevo. ¿El ser humano peca porque es pecador o somos pecadores porque pecamos? ¿Por qué es tan difícil contestarlo? ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? O sea, ¿cuál es la consecuencia una de la otra? ¿Cuál es la consecuencia una de la otra? O sea, ¿tú te constituyes un pecador porque has cometido pecado o has cometido pecado porque eres pecador? Ok, soy pecador. Porque soy pecador, no soy pecador porque ya cometí el pecado, porque sé que voy a cometer un pecado. Naturalmente voy a pecar, por eso soy pecador. Así es, porque está en tu naturaleza. Nosotros hemos pecado porque somos pecadores. No sabemos hacer otra cosa más que pecar. Como decía Lutero, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y el primer ídolo que tú tienes en tu corazón eres tú mismo. Cuando tú sigues tus deseos, tus gustos y no los de Cristo, tú te estás levantando como soberano en tu vida. Sí. Y ese es el peor ídolo que puedes tener. Tú mismo. Cuando te niegas a hacer la voluntad del Señor, cuando te niegas a amar, cuando te niegas a perdonar, cuando te niegas ante los medios de la gracia. Todo eso. Sí. Tú te amas más a ti mismo, muchacho. Tú te amas a ti. Y ese es tu peor ídolo. Y cuando haces eso, cuando te empiezas a amar a ti mismo, pierdes la salvación. Ya entendí. Y es... Señor, todo lo que construimos con esta mano, lo aplastó a ti. Ya caí en mis 20. No, está bromeando. Es broma. Vamos a seguir pecando. Y no puedes ir dudando cada vez que pecas, decir es algo, no. Sí. Tú confía en el Señor. Recordemos que esto comienza por fe y va a terminar por fe. Porque aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él nos guardará sin caída. Él nos va a guardar sin caída. Él lo prometió. Y las promesas nosotros en Cristo, que el Padre nos da a nosotros, en Cristo, son amén y son sí. No hay para dónde te puedas ir. Si eres de Dios, aquí vas a estar. Amén. Aunque peques. Sí. Aunque te salgas del carril, vas a volver a entrar. El hijo pródigo. Mira, muchos pondrían la parábola del hijo pródigo, como quiera ponerla, a mí me vale como la quiera poner. Pero el hijo pródigo se fue y vivió como quiso, hizo lo que quiso. Pero era hijo. ¿Y qué dice la Biblia? Que el padre estaba esperando todos los días en la puerta que regresara el hijo. Sí. Y mira, lo vemos en diferentes hombres de Dios igual, como hemos mencionado antes. Salomón. Salomón. Mil mujeres. No, hombre. Yo no puedo con una. Oye, Salomón, y lo podemos ver en Eclesiastés, como él llevó su vida de un momento a otro, o sea, probando diferentes cosas, intentando ver, y en la conclusión es... intentando llenar todos los vacíos por todos los medios posibles, fiestas, por la riqueza, el trabajo, por todos los medios posibles que él pudo haber hecho, he intentado hacer. Él dice, lo intenté, y nada satisface al hombre. Todo es vanidad. Acuérdate, y ya en el capítulo 12, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No desperdicies tu vida, porque van a llegar los días malos cuando tú vas a decir, no estoy contento con lo que hice. Y es que no estoy contento. Nada nos va a llenar a nosotros. Nada nos va a llenar. Lo único es Cristo. Dios es lo que nos va a llenar a nosotros. Y al final del cabo también, la misma Biblia lo dice, la salvación es un don de Dios. Sí, Efesios 8:9. Es un don que Él nos regala a nosotros, y nosotros no nos los merecemos. No por obras. no es para por que obras. nadie diga, yo me lo merezco. Él. Yo me lo gané. ¿Cómo te lo ganaste? Haga una indulgencia. ¿Qué pasó? Sí, eso se me había olvidado. Así sí. Pues ya es diferente, bro. Sí. ¿Dónde las venden, no? O sea.
Ocupamos. Sí. Ay. No, te vendo la mía entonces si quieres, yo voy a comprar. Aunque vas a vivir comprándolas toda tu vida, porque yo tengo entendido que las indulgencias eran por los pecados pasados. Claro, hasta el presente, hasta el día que tú la compraste. Entonces mañana vas a tener que pagar otra, y al otro día otra, y al otro día otra. No se preocupen por eso, hermano, que ustedes terminando de pagar ya van a tener que comprar. Muy rentable las indulgencias. Digo, sí, o sea, incluso métete ahí a YouTube o lo que sea, a ver la Capilla Sixtina y te vas a dar cuenta. La Catedral de San Pedro y lo que pintó Miguel Ángel ahí, ahí te vas a dar cuenta dónde están todas las indulgencias. Y la riqueza de Roma. Ay. Ahí están todas. Ahí estamos al tema de la semana pasada. Exacto. Digo, por si no lo han visto. Si está corto y nos faltaron muchas cosas, pero pues está imperdible también. Vayan y mírenlo. Pero miren, a todos los oyentes, por favor, intenten estudiar. Ustedes deben de saber de que su salvación es un don de Dios. La salvación es algo que Dios te regala, es a través de la gracia, bueno, es por gracia a través de la fe, que nosotros la podemos obtener dada por Dios. Tú no puedes hacer nada para ganarla, yo no puedo hacer nada, ninguno de nosotros, sino que solo Dios es quien nos la da. Sí, amén. ¿Okay? Amén a eso. Entonces, denle like al video, suscríbanse y comenten. Eso es fruto de que eres salvo. Exacto. Comenten. No digan mis cosas. ¿Ya están convencidos de que la salvación no se pierde? Comenten acá abajo. Nel. Okay. Hey. Para Joshua dice que no, bro. Tú me pusiste en esta posición. Es por eso que ya estamos así, porque en este momento. Recordemos lo que dice Santiago, hermanos, también, ¿eh? Recordemos lo que dice Santiago de las buenas obras. De que la fe que tú dices profesar debe estar acompañado por las buenas obras. Claro. ¿Por qué? Porque eso da garantía de que lo eres. Por eso nosotros hacemos buenas obras. Sí. Amén. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias, Anthony. Gracias, Anthony, Joshua. Bueno, vamos. Nos vemos en la próxima.